Un aplauso. Y si están en línea también por primera vez con nosotros, Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Y bueno, yo tengo el privilegio de poder entregar la palabra del Señor en esta mañana. Y quiero invitarlo a usted a que vaya a uno de los evangelios en la Biblia. Los evangelios son libros de la Biblia que hablan respecto a la vida de Jesús. Y uno de esos evangelios se llama Mateo. Y Mateo capítulo 14, si usted tiene su Biblia, por favor busquen Mateo capítulo 14. Si no tiene Biblia, no se preocupe. Yo se lo voy a leer comenzando en el versículo 22. Esta es una historia más o menos conocida dentro de la Biblia. Dice así, escuche. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Este es Jesús. Después de despedir a la gente, después que Cristo despidió a la gente, subió a la montaña a orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos, caminando sobre el lago. Cristo caminando sobre el lago, caminando. Cuando los discípulos vieron, por supuesto, que quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron. Gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, le dice Pedro, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir que el viento que era fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida, inmediatamente, en ese preciso momento, Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Imagínense ese momento. Sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Hermanos y hermanas, en esta mañana estamos continuando una serie y esta serie se llama Buenas Noticias. Buenas Noticias. El Evangelio, la definición de Evangelio es buenas noticias, es buena noticia. Entonces yo no sé cuántos de ustedes en medio de todo lo que estamos viviendo necesitan una buena noticia. Yo necesito buena noticia. Hay muchas malas noticias. Yo necesito una buena noticia y de eso estamos hablando dentro de esta serie. Y hemos estado hablando sobre una historia que la estamos usando como marco de referencia. Y esta historia es la historia que hablamos la semana pasada de un viaje en autobús o un viaje en camión. Y es un viaje muy largo y hace calor y hace sueño y tienen hambre y tienen sed y es un viaje muy largo. Y toda la gente está enojada porque están incómodos en este viaje largo, pero hay una persona, un joven que está de pie. Y él se siente bien, él está contento, él está conversando con la gente, no tiene ningún problema. Y las personas que están alrededor se sorprenden porque no entienden cómo él puede estar tan contento dentro de esta situación miserable. Así que se le acerca a alguien y le pregunta, oye, ¿tú por qué estás tan feliz? ¿Acaso no tienes frío? ¿Acaso no tienes hambre? ¿Acaso no estás incómodo? ¿Acaso no sientes que este viaje es largo? Le dice, sí. Le contesta, yo estoy viviendo todo lo que ustedes están viviendo. Y entonces, ¿por qué estás tan feliz? ¿Por qué estás tan contento? Y le dice esto, porque yo hace 20 años que no hablo con mi padre. Solamente no hemos estado escribiendo correspondencia y no hemos estado escribiendo email y hablando por teléfono. Pero cuando nosotros lleguemos de este viaje, voy a poder ver a mi padre frente a frente. Hermanos y hermanas, esta es nuestra historia. Cuando nosotros vamos por esta vida y vamos en este viaje largo en autobús, en este viaje largo en camión. Y esta vida a veces es buena, a veces es mala, a veces es cómoda, a veces es incómoda. Y a veces pensamos que las buenas noticias que ofrece Cristo son que nuestra vida va a ser más cómoda, que vamos a tener un asiento más cómodo, que vamos a tener aire acondicionado, que vamos a tener todas estas cosas. Y es posible que las tengas, pero eso no te va a sostener. La buena noticia es que después que este viaje termine, vamos a poder, por fin, ver a nuestro Padre cara a cara. Hermanos, esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Es tan importante que nosotros podamos entender esto, porque nada más te va a sostener. Hay un evangelio por ahí que dice que si tú sigues a Cristo y que todas las cosas van a andar bien. Yo espero que prosperes en todas las áreas. De hecho, esa es mi oración. Pero mi oración más profunda, lo que realmente yo quiero para ustedes y lo que quiero para mí, es que tengamos nuestra esperanza en aquel
que dio su vida por nosotros, porque Él y solamente Él nos va a sostener. Entonces, dentro de esta serie hemos estado hablando sobre diferentes cosas dentro de nuestro caminar con Cristo, dentro de este viaje en autobús, de este viaje en camión, que nos va a ayudar a poder entender dónde poner nuestra esperanza. Y la semana pasada hablamos respecto al amor incomparable de Cristo, a su amor incomparable, que el amor incomparable de Cristo es el amor que nos va a sostener. Y hoy día vamos a hablar sobre nuestro rescate, que somos nosotros rescatados por siempre. De eso vamos a hablar hoy día. Vamos a orar. Señor Jesús, damos gracias por la oportunidad que tú nos das en esta mañana de poder escuchar tu voz. Te doy gracias porque tú me das el privilegio de poder entregar un mensaje de la Biblia. Yo quiero orar que nuestros corazones estén abiertos y que yo pueda entregar este mensaje de la mejor forma. Y que este mensaje pueda ser de ayuda a cada uno de nosotros para entender mejor quién eres tú, quiénes somos nosotros y qué es lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos juntos, amén, amén. Que Dios le bendiga. ¿Alguna vez a usted se le ha perdido algo? A mí sí. Cuando yo tenía 8 años se me perdieron mis gafas. A los 8 años se me perdieron mis gafas. Yo usaba gafas y las perdí. Estábamos en con mi curso, con el colegio, habíamos bajado al centro de la ciudad y estábamos haciendo algunas actividades y en algún momento se me perdieron mis gafas, las dejé por ahí, volví a mi casa y mi papá me pregunta, ¿dónde están tus gafas? Le dije, no sé dónde dejé las gafas, no tengo idea. Puede ser que se me haya quedado en el centro de la ciudad. Fuimos a buscar las gafas no estaban por ningún lado. Ahora usted tiene que entender que en el año 1980 y tanto, en Chile, en un país del tercer mundo, y nosotros como familia misionera no teníamos los recursos para poder simplemente, vamos a comprar más gafas. Las gafas se habían perdido y esas eran las gafas que tenía y eso era todo. Entonces, mi papá hace algo que me impresionó. Yo, para los que no saben, yo soy quinta generación de pastores. Entonces, nosotros orábamos en la casa y todas esas cosas. Y mi papá dice, mira, no hay forma de poder comprar gafas, así que tenemos una pura opción. Y lo que pasa a continuación me encantó y me gustaría tanto que yo tuviera más historias como esta. Nos sentamos a cenar y mi papá dice, vamos a orar para ver si Dios puede proveernos de gafas de alguna forma. Oramos y mi papá dice, en el nombre de Jesús, amén, y golpean la puerta. Y entra una persona, un homeless person, que tenía mis gafas, las tenía, eran las mías. Me dice, ¿sabe que me encontré estas gafas? No sé si ustedes me las quieren comprar. Me encanta esa historia. Es una historia increíble que me ha pasado una vez en toda la vida, porque hace un par de años atrás fui a Six Flags y se me perdió la billetera. Y me puse a orar. Y seguía orando. Y seguía orando. Y no pasó nada. Tuve que renovar todo. Pero quizás a alguno de ustedes se le ha perdido algo. Quizás se le perdió un perro. Quizás se le perdió la billetera. Quizás se le perdió el celular. Y usted lo único que quiere es poder rescatar eso que a usted se le perdió. Bueno, esa es una historia, son historias ínfimas en comparación con nuestra gran historia con Cristo. Que es una historia de un rescate. Es una historia de un rescate, es una historia en la cual Cristo a nosotros nos rescata de la condenación de nuestros pecados. Y la historia que leíamos al principio es un referente, es una forma de poder ilustrar un poco nuestro rescate, que es la historia de Pedro. Entonces Pedro está en la barca y ve algo que parece así como un fantasma. Y todos piensan que es un fantasma, pero Pedro dice, quizás no es un fantasma. Entonces dice, Cristo, si este eres tú, pídeme que yo camine sobre el agua, lo cual es muy interesante porque muchas veces nosotros cuando oramos pedimos que Dios nos dé una señal, pero Jesús dice, yo te voy a pedir a ti que tú des un paso para yo después mostrarte si soy yo o no soy. Y Él da el paso, camina sobre el agua, hace contacto con los ojos con Cristo. Ve las olas y se asusta, se confunde y se empieza a hundir. Y medio segundo antes de que su cabeza baja debajo del agua, dice, Cristo, sálvame, y Cristo inmediatamente lo rescata. Esa es nuestra historia. Porque quizás usted ha estado viniendo a la iglesia un tiempo. Quizás su historia es cuando usted escuchó por primera vez un mensaje, quizás leyó la Biblia, quizás oró, quizás se encontró con otra persona que era cristiana y usted veía como la imagen de Cristo, así como que parece que fuera Jesús, parece que no es Jesús, no estoy seguro. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Es lo que trato de hacer todos los domingos, que hay un momento dentro del mensaje donde yo le pido a usted que piense en lo que nosotros hemos escuchado y que usted dé un paso. Es lo que Cristo estaba haciendo con Pedro. ¿Quieres saber si soy yo? Da un paso y yo te voy a mostrar.
el domingo pasado tuvimos 3 bautismos, 3 personas que dieron el paso de fe. Hoy día tenemos otro bautismo más. Y yo no sé usted, pero eso me da mucha alegría. Y podemos aplaudir por eso, porque realmente es por eso que nosotros existimos como iglesia, para poder ver a personas que entregan su vida a Jesús. Y esa es nuestra historia. Y a mí me encanta la historia de Pedro, me fascina la historia de Pedro. La he escuchado todas estas veces, el rescate de Pedro. Pero ¿saben qué? A pesar de que me gusta tanto esa historia, yo creo que es posible que esa historia, la forma en que la hemos escuchado tradicionalmente, no es la única parte importante de esa historia. Porque no sé usted, pero cuando yo he escuchado la historia de Pedro, es la historia del fracaso de Pedro. Fracasó Pedro, fracasó. Porque miró a los ojos de Cristo por un tiempo, pero no miró a los ojos de Cristo, miró el viento y se empezó a hundir. Y la historia que yo he escuchado vez tras vez tras vez era que no estaba mirando a Jesús, y ese fue el problema. Si tan solo hubiese mantenido sus ojos en Cristo, hubiese estado todo bien. Tienes que mantener tus ojos en Jesús o vas a caer. Todo lo que tienes que hacer es mantener tus ojos en Cristo, y yo te prometo que nunca vas a caer. Mantén tus ojos en Jesús y todo saldrá genial. Si tú miras a Cristo, nunca te vas a hundir. Nunca. ¿Se dan cuenta? ¿Realmente funciona así o no? ¿Realmente funciona así? ¿Qué pasa cuando has mantenido... Esto es lo que quiero preguntarle. Vamos a ser sinceros. Bueno, siempre soy sincero, o lo más que puedo. Vamos a ser sinceros. ¿Qué pasa cuando usted ha mantenido sus ojos en Cristo? Usted ha hecho todo lo que el pastor le pide, todo lo que la Biblia dice, ha hecho por el mejor de su esfuerzo de mantener su mirada en Cristo, y aún siente que se está ahogando. ¿Qué pasa cuando usted trata de seguir a Jesús lo mejor que usted puede, pero se da cuenta que a pesar de eso, hay veces en que siento que estoy debajo del agua y no puedo respirar? ¿Qué pasa en esos momentos? Porque si somos sinceros nos vamos a dar cuenta que podemos hacer mucho esfuerzo por mantener nuestra mirada en Cristo. Y a veces simplemente sentimos que nos hundimos. Yo creo que el mensaje de esta historia es esto. Todos nosotros nos hemos quedado cortos. Todos nosotros tenemos un corazón dividido. Todos nosotros insistimos en hacer las cosas de nuestra manera. Todos nosotros nos abrumamos. Todos nosotros llega un momento en que miramos el viento y sentimos que no podemos y nos empezamos a caer. ¿Y sabe cuál es la parte más importante de esa historia? No es el fracaso de Pedro, es el rescate de Cristo. Porque a veces yo pienso que yo tengo que salvarme a mí mismo. No, ese no es el Evangelio. El Evangelio no es lo que yo hago. El Evangelio es lo que Cristo hizo por mí. Nunca nos olvidemos de eso. Porque incluso cuando fallamos, Cristo está ahí para rescatarnos inmediatamente. Creo que perdemos el punto cuando hablamos respecto a nosotros. Cuando pensamos que el mensaje del Evangelio se trata de nosotros, de lo asombroso que somos nosotros, porque yo nunca he mirado a otro lado sino hacia Cristo. Mira lo fiel que soy, mira lo obediente que soy, mira lo justo que soy. Yo jamás he sacado mi mirada de Cristo. ¿Y sabe por qué mi vida va tan bien? Porque nunca he dejado de mirar a Jesús. Por eso estoy tan bien. Pero por otro lado, está el otro lado de la historia. Que usted puede asumir que la razón por la cual su vida va bien o va mal es porque usted siempre está mirando para lados que no corresponden. Cuando usted debería tener la mirada puesta en Cristo, a veces se va para allá, a veces se va para allá, y por eso es que su vida no está bien. No. No tiene que ver con lo que usted haga, con lo bueno que usted es. No tiene que ver con lo malo que usted sea. Tiene que ver sola y exclusivamente con lo que Cristo hizo. Tenemos que entender eso. Es tan importante. No se trata de lo que uno hace o deja de hacer. Se trata solamente de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Tenemos que entender qué es lo que es el Evangelio y qué es lo que no es el Evangelio. El Evangelio no es que tú te bautizas y luego sales del agua y que todos los pecados quedan dentro del agua y que ahora tú comienzas a vivir una vida perfecta. No. Y no se trata de que tú te bautizas y comienzas a seguir a Cristo y ahora más te vale que seas bueno, porque si no eres bueno, te va a ir mal en la vida.
tienes que comportarte, a hacer todas las cosas correctas, porque si no vas a recibir un castigo. Hermanos y hermanas, ese no es el Evangelio. El Evangelio es esto. Incluso cuando fallamos, Él todavía está ahí para rescatarnos. No sé ustedes, pero esa es mi historia realmente. De eso se trata mi historia. Honestamente, no siempre yo mantengo los ojos en Cristo. A menudo tengo el corazón dividido. A menudo insisto en hacer las cosas a mi manera. A menudo miro los vientos y me asusto. Incluso cuando fallo, ahí está Cristo para rescatarme. Ese es el Evangelio. Es tan importante entender esto. Esta es una descripción más precisa de la realidad. Entonces, en este viaje en autobús, ¿cierto? En esta vida que nosotros llevamos, en este largo viaje en camión, del cual hemos estado hablando, a veces nosotros pensamos que este viaje se trata, que este viaje en nuestra vida se trata, que se resume a tratar de ser lo mejor posible para que, ni Dios lo quiera, al final del tiempo no me queme en el infierno. ¿En qué momento ha sido eso una buena noticia? No se trata de lo que yo hago o lo que dejo de hacer, se trata siempre, exclusivamente, hermanos, por favor escuche esto. Se trata exclusivamente de lo que Cristo hizo por nosotros. Cada vez que te enfocas en lo bueno que eres o en lo malo que eres, no estamos entendiendo el Evangelio. Es una visión humanista del Evangelio porque está centrado en el hombre. El Evangelio no se trata de la modificación de tu conducta. Ese es el problema. Que a veces yo lo que nunca quiero que usted se vaya pensando, ahora el pastor dice que tengo que hacer todas estas cosas porque en todas estas otras cosas he fallado y ahora tengo que portarme mejor porque si no Dios está enojado conmigo. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es que a pesar de nosotros tratar de ser lo mejor posible y nunca alcanzar esa meta, que Cristo murió por nosotros, que entregó su vida por nosotros. Nunca cometamos el error de pensar de que nuestros errores, de que nuestra falta de fe, que nuestra reincidencia que cometemos es lo que nos descalifica. Hermano, usted no puede, ni aunque haga lo peor que se le ocurra, eso lo va a descalificar para ser rescatado por Cristo. No lo descalifica sus acciones, no lo descalifican. Solo la acción de Cristo. Y tampoco lo bueno que usted sea. Mire lo bueno que soy tan buena persona. Y Dios dice, wow, qué bueno que eres. ¿Te lo mereces? Tampoco. No es ninguna de las dos cosas, hermanos. Efesios 2:1 dice, estamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. ¿Qué puede hacer un muerto? No puede hacer nada, el muerto está muerto. No puede hacer nada por sí mismo. Necesita que alguien lo resucite. Así estábamos en nuestros pecados. Isaías 64:6 dice que incluso nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia ante Dios. ¿Qué es lo que significa? Mira, Dios, esto que te tengo que ofrecer. Incluso lo mejor que nosotros tengamos para ofrecerle a Dios nunca es suficiente para calificarnos para entrar en el reino de los cielos. El Evangelio no se trata de lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Se trata solamente de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Ahora, a alguno le puede parecer que este mensaje es como livianito. Ah, qué bueno. Usted dice, qué bueno. Como Cristo murió en la cruz por mí y Él pagó por todo, entonces no tengo que hacer nada. Simplemente ahora vivo como quiero. Porque está todo pagado, ¿cierto? Algunos de ustedes pueden pensar esto. Pero necesito aclarar algo. Y quiero incomodarlos un poco. Porque creo que esto es importante. Es importante que nosotros entendamos cuánto Dios odia nuestro pecado. Eso es muy importante entenderlo. Es importante entender cuánto Dios odia cuando nosotros tenemos lujuria, cuando nosotros caemos en chisme, en robar, en lo que sea que usted haga, malos pensamientos, que Dios, cuando ve eso, no dice, bueno, total, ya pagó por todo, así que no hay problema. No, cada vez que hay un pecado, quiero que usted entienda, por favor, cómo se siente Dios. Y quiero explicar por qué es importante que usted entienda esto. No es para que usted sienta culpa, es para que usted sienta gratitud. Y lo voy a explicar de la siguiente manera.
El carro que yo manejo es un Toyota Corolla del 2010. ¿Por qué se ríen? No fue una broma. Ese es el carro que yo manejo. Ese carro yo lo manejo y me encanta ese carro. Se lo prometo, me encanta mi Toyota Corolla del 2010. Me encanta. Me encanta porque cuando ingreso a ese carro en la mañana y lo arranca inmediatamente. Y el aire acondicionado funciona. Y la calefacción funciona. Y no está botando aceite por ningún lado. ¿Sabe por qué amo tanto ese carro? Porque en el año 1980 y tanto, en Chile, un país del tercer mundo, tener un carro, cualquier carro que sea, era un lujo. Solamente la gente con dinero tenían carros. Y mi primer carro que yo tuve en el año 1996 fue un Lada Samara, un auto ruso. Nada en contra de los rusos, por si acaso, si están escuchando por ahí. Nada en contra de ellos, pero la razón por la cual digo esto es porque ese carro era el peor carro del mundo. Botaba aceite por todos lados. Yo nunca sabía si iba a arrancar en la mañana. El aire, cuando tenía aire acondicionado, la calefacción tampoco funcionaba. Era un auto terrible. Entonces, cuando yo lo arrancaba en la mañana, tenía que hacer 3 Ave María, ¿cierto? Tenía que persignar. Nunca sabía qué es lo que iba a pasar en la mañana. Nunca sabía si iba a arrancar o no iba a arrancar. Entonces, adelantamos a mis 45 años con mi Toyota Corolla y en la mañana yo arranco el auto y arranca inmediatamente. Y en ese momento yo, gracias Señor. Gracias, Señor. Y la razón por la cual les digo eso es porque la razón por la cual estoy tan agradecido por el carro que tengo es porque cuando arranco el carro en la mañana me acuerdo del Lada Samara que tenían en el año 1996 y por comparación estoy agradecido porque lo comparo con ese carro. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio? Tiene que ver porque muchas veces nosotros, si crecimos en la iglesia, y siempre hemos entendido el perdón de Dios. Y siempre hemos escuchado respecto al sacrificio de Cristo. Y siempre hemos escuchado respecto a que todos nuestros pecados están perdonados. Muchas veces no le tomamos el peso y no tenemos el agradecimiento suficiente porque no entendemos el contraste con cuánto Dios odia el pecado. Cuando entendemos el contraste, estamos agradecidos, vivimos una vida de gratitud. Y entendemos porque sabemos de dónde Dios nos sacó. Entonces, para poder explicar cuánto Dios odia el pecado, voy a contar una pequeña historia. Esta es una historia del profeta Oseas en el Antiguo Testamento, que era un profeta que estaba profetizando al pueblo de Israel en la parte del norte de la división, al norte, porque ellos estaban siendo desobedientes ante Dios. Entonces, Dios le pide a Oseas que se case con una prostituta. Y Oseas se casa con una prostituta. Y no solamente se casa con una prostituta, sino que él se enamora de ella y con ella tienen 3 hijos. Y luego la prostituta lo deja por otro hombre y él estaba enamorado de ella. Y yo no sé usted, pero una de las sensaciones peores que un ser humano puede tener es cuando una persona que tú amas, tú sabes que está haciendo lo que está haciendo con otra persona. Un revuelo en el estómago, como que uno no lo puede creer, es algo que uno tiene que vivirlo para entenderlo. Entonces, ¿por qué le dice Dios que haga a Oseas que haga esto? Le dice porque Él quiere que Oseas sienta lo que Dios siente respecto al pecado. Porque nosotros somos la novia de Cristo, dice la Biblia, somos la novia de Cristo. Y cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos lo que nosotros queremos hacer, cuando nosotros nos desviamos, cuando nosotros pecamos en contra de Dios, Dios así se siente. El libro de Apocalipsis habla respecto a que Dios le da como arcadas cuando nosotros pecamos. Es así como Dios se siente cada vez que nosotros pecamos. Pero ¿qué es lo que le dice luego Dios que haga a Oseas? Él dice, anda y reconcíliate. Anda y reconcíliate. Lo cual podría él haberlo tomado como algo tan humillante, porque ella fue la que pecó en contra de él. Pero Dios dice, anda y reconcíliate con ella y dile, si tú estás dispuesta a volver conmigo, yo estoy dispuesto. ¿Qué cosa más humillante? Y él lo hace. Hermanos y hermanas, ese es el Evangelio. Es lo que Dios hizo con su Hijo Jesús. Cristo está esperando que nosotros volvamos a Él. Incluso nosotros le fuimos infieles, hicimos todo lo que hicimos. Cristo nos está esperando. Ese es el Evangelio. Ahora, la razón por la cual les cuento eso y la razón por la cual es tan importante entender cómo Dios se siente respecto a nuestro pecado es para que no lo tomemos a la liviana.
Sí, estamos perdonados de nuestros pecados, pero Dios odia el pecado y el resultado de eso no es para que nosotros sintamos culpa, no es la culpa. Mire, le voy a leer aquí en Romanos 8.1 dice, por tanto ahora no hay condenación por los que están en Cristo Jesús. Entonces la razón es para que nosotros vivamos una vida de gratitud, de gratitud. Tan importante eso. Pero tenemos que entender ese contraste. De gratitud. Pero a veces es un regalo tan grande, el regalo de la salvación, que a veces nos cuesta dimensionarlo y nos cuesta aceptarlo. Nos cuesta aceptarlo porque es un regalo muy, muy, muy grande. Nos cuesta dimensionarlo incluso. Lo cual me hace recordar a mi esposa. Mi esposa está allá en el carro. Saluda, toca la bocina. Ahí está. Está con mi suegro. Por si acaso, mi suegro estuvo con nosotros 2 meses y él regresa a Chile mañana, así que vamos a orar por él después. Bueno, pero la razón por la cual les cuento respecto a mi esposa es porque a ella le cuesta recibir regalos. Le cuesta, sobre todo cuando son regalos muy generosos. Y mi suegra, que falleció ya hace casi 2 años, ella era probablemente una de las personas más generosas que yo conozco. Y a veces le hacía regalos muy grandes a mi esposa. Y la reacción que mi esposa tenía con estos regalos tan grandes era que ella decía, se sentía culpable. Decía, no, es que no, eso es mucho. No, sabes que no quiero. Entonces al final mi suegra se sentía mal. Porque sentía que le estaban rechazando el regalo. Entonces yo le dije a la Dani, cuando tu mamá te quiera hacer un regalo, lo que ella quiere no es que tú te sientas culpable. Ella quiere que tú simplemente le des las gracias. Porque cuando tú le das las gracias, ella va a sentirse bien, porque esa fue la razón por la cual te hizo ese regalo. Lo mismo nos puede pasar con el Evangelio. Hermanos y hermanas, cuando nosotros entendemos la magnitud del regalo que hemos recibido de parte de Dios, no es para que sintamos culpa, porque no hay culpa y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero que sí sentamos gratitud, agradecimiento por este tremendo regalo. Hermanos y hermanas, yo no sé, pero esto me ayuda a entender también el Evangelio. Que no es culpa, es gratitud y que podamos vivir nuestra vida de esa forma. Quiero que nos tomemos un momento ahora. Voy a pedir que usted pueda inclinar su rostro por un momento. Voy a decir algunas cosas y luego vamos a ir terminando. Porque quizá usted está aquí en esta mañana y a veces el Evangelio lo siente como algo no tan claro, algo que quizás lo ha escuchado, pero no lo entiende tan bien en su profundidad. Y quizás usted está aquí y siente que le falla a Dios y se siente culpable. Y yo entiendo, yo creo que todos nos sentimos así muchas veces. Pero yo quiero invitarlo hoy día, que usted pueda imaginarse como Jesús estaba desafiando a Pedro a dar este paso. Y que este paso que usted está dando en esta mañana sea un paso de aceptación, un paso de entender la gracia de Dios. Un paso de entender de que a pesar de que Dios odia tanto nuestro pecado, que Él pagó el precio más grande que cualquier otra persona pudiese pagar para que nosotros podamos disfrutar de este regalo. Y que el entendimiento de este contraste pueda a nosotros ayudarnos a vivir nuestra vida, no con el peso de la culpa, sino con la libertad de la gratitud. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por estos momentos que compartimos. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú mandaste a tu Hijo a morir por nosotros. No para que vivamos una vida de culpa que nos restringe y nos hace volver religiosos, sino una vida de agradecimiento que nos libera a vivir de la forma en que tú nos has llamado a vivir, Señor. Damos gracias porque tú nos das la posibilidad de poder entender esto y pedimos que esta verdad nos pueda entrar a nuestro corazón. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.